Excelente, muy bien. Pues el estudio que ganó la votación es el estudio Vital. Eh, es un estudio nuevo, publicado así calientito del horno en el BMJ, en el número de la semana pasada. La verdad de las cosas es que esperaba mucho menos. Simplemente lo escaneé diagonalmente cuando andaba en la terna de la votación. Esperaba mucho menos. A lo mejor yo estoy sesgado, digo, aquí como en cualquier otro lugar hay que reportar el conflicto de interés. Mi conflicto de interés es que de forma repetida o intermitente, pero sí de vez en cuando, yo tomo suplementos de vitamina D3 y omega 3. Entonces a lo mejor pues estoy sesgado a querer interpretar que lo que estoy haciendo es benéfico y que no estoy tirando mi dinero a la basura, pero creo que, o sea, independientemente de los sesgos de querer pensar que estoy haciendo algo bueno por mi salud, creo que es un estudio que está bien hecho, con sus limitantes, por supuesto, pero la verdad es que creo que está muy bien hecho. Así que vamos a empezar. Primero, vamos con el abstract. Lo primero que me llamó la atención es que especificaron pertinentemente que los omega 3 son de origen marino, es decir, son pescado. Esto es importante porque, por ejemplo, muchos productos vegetales tienen omega 3, pero sí hay, y no me voy a meter en las minucias metabólicas, si quieren luego les dejo un muy buen blog al respecto, como de los distintos tipos de omega 3 y de cuáles son los que, no es lo mismo DHA que EPA, no es lo mismo zeaxantina, no es lo mismo, o sea, el origen de los omega 3 importa y mucha gente pues se ha aprovechado de que la gente solo registró, omega 3 es importante y entonces luego venden omega 3 pues medio chafas en el sentido de que no tienen pues tan buena biodisponibilidad como otros, ¿no? Entonces, en este caso es omega 3 del top, PES. En un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego controlado, con un diseño de 2x2, es decir, como son dos intervenciones, vitamina D y omega 3, un grupo sí recibe, el otro placebo, y lo mismo con el otro, con un chorro de gente. O sea, eso hay que mencionarlo. 25,800 personas que siguieron por un muy buen periodo de tiempo, 5 años, y los aleatorizaron a recibir pues, una suplementación generosa, o sea, 2,000 unidades al día, todos los días por 5 años. Y omega 3, aquí podríamos discutir tal vez no tan generosa. Quienes son como muy estrictos del omega 3, por así decirlo, muy preocupados por sus niveles, típicamente andan recomendando 4 gramos por día. A ver, o sea, 1 gramo al día sigue siendo algo relevante, pero pues para nada es como lo que otros estudios han sugerido. Y de hecho esa es una de las limitaciones o una de las cosas que se han discutido mucho sobre la suplementación de omega 3, que para conseguir los niveles teóricamente adecuados, pues uno se la tendría que andar tomando cápsulas, ¿no? Entonces, para llegar a los 4 gramos o siquiera a 2 gramos, pues un chorro de cápsulas. Aquí no se fueron tan arriba, pero les dieron una, pues, definitivamente más de lo que típicamente se consume. Y tal vez puse en rojo de una vez uno de los como primeros puntos flacos, pero la verdad es que no es tan flaco porque después lo hicieron muy bien, eh, sobre el desenlace, que es el autorreporte de enfermedades autoinmunes, ¿no? Y entonces ustedes pues, podrán decir correctamente, oye, pero ¿cómo sabías? O sea, no le puedes recargar al paciente la responsabilidad de diagnosticarse una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, después lo corroboraron bastante bien, vamos a hablar de eso en unos minutos. Ahí mismo les dicen, o sea, no es nada más como que le preguntamos al paciente, oye, ¿te dio espondilitis anquilosante? No, o sea, cuando reportaban o contestaban en sus cuestionarios algo compatible, pedían permiso para revisar todo el expediente y entonces es cuando a partir de entonces decían si tuviste o no tuviste una enfermedad autoinmune. Los desenlaces primarios, la mayor parte de los desenlaces primarios se analizaron con un modelo de riesgos proporcionales de Cox. Solo recalcar de una vez o recordarles, un modelo de riesgos proporcionales de Cox permite considerar más de una variable en un escenario de tiempo-evento. O sea, acuérdense que estos análisis de supervivencia, el nombre como técnicamente correcto es análisis de tiempo-evento, porque lo único que no, o sea, la supervivencia no es lo único que analizamos. Y el Kaplan y Meyer me permite analizar un factor, es una fórmula univariado,
el modelo de Cox tiene la ventaja de que me permite analizar varios y me permite contemplar sus interacciones. Entonces, en ese sentido también lo hicieron muy bien. El desenlace primario fue la incidencia de enfermedades autoinmunes y lo siguieron, insisto, por más de 5 años. Desde el inicio nos están contando la composición étnica de su población, que, a ver, o sea, pudo haber estado mejor, pero también hay que reconocer que pues, tienen una buena cantidad de pacientes que no solo son caucásicos, ¿no? Entonces, digo, luego lo vamos a discutir. Sí es una de las limitaciones, pero tampoco es terrible. Voy a ampliar un poco el texto, por si no lo ven bien. Y bueno, o sea, los resultados duros. En el grupo de tratamiento, en el grupo de la suplementación de vitamina D y omega, hubo 123 casos de enfermedades autoinmunes. En el grupo de placebo hubo 155. La diferencia de esto, híjole, así de panzazo. La PDA de 0,05, el intervalo de confianza a nada de la unidad, ¿no? O sea, acuérdense que la P no importa, importa mucho más el intervalo de confianza así, con la unidad. Eso para la vitamina D. Para el grupo de omegas, o más bien los subgrupos con omega, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, pues aquí ya puse en rojo y aquí pues ya puse en... O sea, fíjense como si yo les digo 123 contra 155 casos en grupos de 12,000, pues no se escucha tan chingón. Y en las conclusiones, que es lo que saben que es lo único que lee la gente, no nos lo cuentan con número absoluto, nos lo cuentan con porcentajes, ¿no? Porque se oye mucho más acá, 22% de reducción en la incidencia de enfermedades autoinmunes. Entonces, pues, no se dejen engañar, acuérdense que los porcentajes no son la mejor forma de reportar este tipo de cosas. Y pues fíjense cómo, o sea, en un párrafo de diferencia hay discrepancia entre cómo lo reportan en la sección que no todo el mundo lee con detalle y la sección que sí todo el mundo lee, ¿no? Entonces, aguas con eso. Y por supuesto, nos ponen los preregistros. Y de una vez podríamos preguntarnos por qué hay 2 preregistros, ¿no? O sea, ¿por qué tienen 2 números, 2 proyectos diferentes? Y entonces vale la pena. Vámonos a los preregistros, ¿no? Voy a bajar esto por acá. Muy bien. Primero, está chistoso, está raro, porque, o sea, primero ponen a ver si vitamina D y aceite de pescado contra enfermedades autoinmunes y dolor de rodilla. O sea, eso del dolor de rodilla me llamó la atención. Después no parece ser terriblemente relevante. Y el otro, que se ve que está interesantísimo, del cual no nos cuenta nada, y quiero pensar que es porque esos resultados están en revisión por pares y no porque fueron negativos y los están escondiendo. Pero el otro preregistro tiene que ver con riesgo cardiovascular y cáncer. O sea, eso está padrísimo, porque a estos mismos 25,000 y tantos también los analizaron para la incidencia de riesgo cardiovascular y cáncer. Entonces, en ese sentido, pues, o sea, está muy padre. De estos resultados de cáncer y riesgo cardiovascular no nos están contando nada. Insisto, quiero pensar que es porque están en revisión por pares y no porque fueron negativos y el sesgo de publicación hará que no los quieran publicar, ¿no? Pero eso lo sabremos después. Entonces, vamos a borrar este de aquí, que no es pertinente para el artículo que estamos leyendo. Y nos vamos para acá. Vemos que efectivamente es la muestra que dijeron que iban a tener. Se preregistró mucho antes de empezar. En el 2011 este documento ya existía. Y los grupos son los grupos que dijeron. Un análisis de 2x2. Y los desenlaces primarios se fueron primero por niveles de biomarcadores, pero también metieron en desenlaces primarios la incidencia de enfermedades autoinmunes. No está mal, o sea, su muestra seguramente da para todos estos, entonces se vale tener más de un desenlace primario. El centro del artículo, porque se ve que es en donde consiguieron un valor significativo, es la incidencia. Vamos a ver qué pasó después con los valores de interleucina 2, de TNF, de proteína C reactiva. Y los desenlaces secundarios son un montón. Análisis por subgrupos por etnia, análisis por subgrupos por índice de masa corporal, ese es uno de los interesantes.
Ahí es donde metieron el dolor de rodilla, del cual tampoco nos hablan mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un preregistro que pinta bien, ¿no? O sea, si está de acuerdo con lo que el abstract dice que nos van a platicar. Entonces nos regresamos al artículo. Y como ya saben, digo, la introducción sí la leí, pero no es terriblemente relevante para la metodología, entonces pues, nos la vamos a brincar. Nos cuentan ahora sí, a ver, el desenlace primario es este agregado de enfermedades autoinmunes. Eso importa, pues porque, a ver, podríamos decir que no es lo mismo tener tiroiditis de Hashimoto que el lupus, ¿no? O sea, la severidad y el impacto en la calidad de vida de una contra otra es muy distinta. Y desde un inicio nos cuentan y nos dicen así como que anticipándose a los críticos, que este estudio no buscaba evaluar la respuesta en personas deficientes de vitamina D. O sea, hay que recordar que muchísimas personas son deficientes de vitamina D. Aquí es personas que fueran representativas de los niveles de vitamina D que hay en Estados Unidos, en donde también hay mucha deficiencia, ¿no? Entonces, y sí lo consiguieron, digo, les adelanto eso, sí consiguieron tener una población representativa de eso, y están poniendo aquí, nos cuentan sus criterios de exclusión. Gente, o sea, a los pacientes que aceptaron les dijeron, bueno, pues obviamente no puedes tomar vitamina D por afuera, si estabas tomando suplementos de aceite de pescado los tienes que suspender, y si ya tenías antecedentes de falla renal, de cirrosis, de hipercalcemia, ¿no? Por la vitamina D, de cáncer, con excepción del cáncer de piel que no fuera melanoma, de enfermedades cardiovasculares o de otras enfermedades, pues no podías entrar, ¿no? O sea, lo del cáncer y lo de las enfermedades cardiovasculares seguramente tiene que ver con el otro preregistro del que no nos están contando. Algo que se me hace interesantísimo que hicieron fue que, y que es una muy buena práctica, es que antes de aleatorizarlos les dieron a todos 3 meses de placebo. Precisamente, pues como por depurar, mucha gente pues se pone las pilas el primer mes y luego se va, ¿no? Entonces, dura 1 o 2 meses y ya luego los abandona. Entonces, para que ese dropout que todos ya sabemos que existe en la primera parte del seguimiento de un ensayo clínico, pues la resolvieron muy inteligentemente dándoles a todos placebo los primeros 3 meses, ¿no? Entonces eso, puntos extras. Y después aleatorizaron de forma balanceada para sexo, raza y lo hicieron en grupos etarios de 5, o sea, en 8 grupos etarios de 5 años cada uno, ¿no? Para asegurar que la edad quedará bien distribuida. Les tomaron muestras de sangre, ¿no? Al inicio, lo cual muy bien, pues, para corroborar que no eran deficientes y que eran representativos, y les midieron un ensayo de omega 3, el índice de EPA y de DHA, y nos cuentan que los cuestionarios se completaron a los 6 meses y luego cada año por todo el seguimiento, ¿no? Entonces, en total, cada paciente ha de haber resuelto unos 6 cuestionarios, 6, 7. Y nos cuentan que, pues, sí eran muy taquilleros, ¿no? Que les contestaran bien, 93% contestaba. El follow-up, o sea, no se les perdieron casi nadie por fallecimiento, fue de 98%, no se les murió casi nadie. Y la adherencia era muy parecida a lo que se observa en otros estudios clínicos, ¿no? Del 80%. Algo que no mencioné aquí, y que sí es muy importante, lo subrayé por acá, seguramente por el otro preregistro que tiene que ver con cáncer y con enfermedad cardiovascular. Uno de los criterios de entrada era tener más de 55 años aquí. Ese era uno de los criterios de entrada, seguramente porque estaban interesados también en el desenlace de cáncer y de enfermedad cardiovascular. Esto porque es un problema, porque muchas enfermedades autoinmunes son más bien características de jóvenes. La tiroiditis de Hashimoto típicamente ocurre entre los 55 años. El lupus típicamente ocurre entre los 55 años. Muchas enfermedades, podríamos argumentar que las más discapacitantes ocurren antes de esa edad y pues por supuesto estos ya están quedando de fuera, ¿no? O sea, no podemos
no deberíamos concluir para esas enfermedades típicamente asociadas con la juventud que estos resultados serían válidos, ¿no? Y luego lo que hicieron fue algo también muy positivo, fue corroborar que, a ver, si te di vitamina D, pues yo estoy esperando que tu vitamina D suba, ¿no? O sea, quiero corroborar dos cosas, que a los que les tenía que subir la vitamina D les subió, y a los que les tenía que subir y a los que no les tenía que subir la vitamina D, a los del placebo no les subió. O sea, quiero corroborar que mis grupos se quedaron como tenían que quedarse. Hicieron lo mismo para omega 3 y todo muy bien, ¿no? O sea, ese es un muy buen control positivo. Quienes tomaron suplementación subieron sus niveles 40, 50% respectivamente, vitamina D y omega 3, y a quienes estaban en el placebo, pues se quedaron igual, ¿no? Entonces eso también muy bien, porque estamos seguros de que los grupos se quedaron como se tenían que haber quedado. Y los participantes, como ya habíamos dicho, que reportaron que habían tenido una enfermedad autoinmune, recibieron un diagnóstico, que tenían síntomas compatibles, pues les pidieron, oye, a ver, déjame ver tu expediente para corroborar si tienes los estudios necesarios y el diagnóstico se corrobora, ¿no? O sea, por lo menos dos especialistas en reuma, endocrino o gastro que no sabían a qué grupo estaba asignado el participante, revisaron los expedientes y contestaron si eso era una enfermedad autoinmune o no. Entonces eso también muy bien, ¿no? O sea, no era una persona nada más y estaban cegados a cuál era si había una enfermedad autoinmune o no. Nos cuentan que algunas enfermedades, ¿no? Tiroiditis de Hashimoto, Graves sobre todo, pues no había información incompleta de repente, ¿no? O sea, no había de repente los estudios de sangre como para firmarlo, y entonces, bueno, pues, o sea, los dejaron fuera, y que a lo mejor esos sí eran autoinmunes, pero podemos asumir que la ocurrencia de esas enfermedades, pues se distribuiría de forma similar en ambos grupos, ¿no? O sea, la probabilidad de que hubiera asimetría en eso es muy bajita. Y entonces, ahora sí, al análisis estadístico. Puntos también, muy bien, porque lo hicieron por intención a tratar y no solo por los que recibieron tratamiento completo. Entonces, eso muy bien. Y nos cuentan que sus cálculos de muestra se basaron en la prueba de hipótesis de log-rank para pruebas de tiempo-evento para detectar una disminución del 30% en la incidencia de las enfermedades, bien que es el desenlace primario, o sea, no lo hicieron en las concentraciones de las moléculas, lo hicieron en la incidencia de enfermedades, con un poder desde el 80%. Compararon los grupos con una G cuadrada, el desenlace primario se analizó con una regresión de Cox, eso ya lo habíamos visto. Esa regresión de Cox se ajustó por edad, sexo, etnia y el grupo al que fueron aleatorizados. Entonces, todo muy bien, impecable ahí. Y porque las enfermedades autoinmunes tardan en presentarse, hicieron otra cosa muy inteligente, que fue, a ver, o sea, imagínate que tú te inscribes en este ensayo clínico y a los 15 días ya te diagnostican con lo que tú quieras, enfermedad celíaca. Bueno, pues, o sea, a ver, si llevas 15 días aquí, no es como que hubo tiempo suficiente para que hubiera un efecto de la suplementación, ¿no? Entonces, ellos basaron el análisis 2 años después del reclutamiento. Entonces, eso también muy bien, ¿no? Muy bien planeado, muy bien ejecutado. Y para evaluar si había sinergia entre la vitamina D y los omega 3, pues a ese modelo de Cox le hicieron pues, las variables de interacción necesarias, ¿no? Entonces, eso también está muy bien. Ahora, otra cosa que hicieron muy inteligente fue, a ver, uno de los principales factores de riesgo para tener una enfermedad autoinmune es ya haber tenido otra, ¿no? Entonces, también ajustaron por eso, o sea, también tomaron en cuenta que, bueno, pues, o sea, si ya habías tenido una enfermedad autoinmune, vamos a analizarlo distinto, o sea, vamos a analizar distinto a los que ya tenían, o sea, vamos a hacer dos análisis. Uno, en donde no nos importa simplemente cuántos diagnósticos autoinmunes nuevos hay, y otro, ajustando para quienes ya habían tenido una enfermedad autoinmune. Entonces, eso también muy bien, muy buen diseño. Y luego hicieron estos modelos con todas las interacciones, o sea, ya no solo entre vitamina D y omegas, sino entre todas las variables relevantes, ¿no? Vitamina D por etnia, vitamina D por el grupo etario, vitamina D por etc, etc, etc. Esto se vale porque sí lo dijeron en su preregistro.
O sea, sí era uno de los desenlaces. Entonces, no es como que no dio y entonces se pusieron a buscar cuál interacción era la positiva. No, o sea, esto se vale hacerlo porque sí lo dijeron en su registro. Entonces, todo muy bien. Ahora, aquí ponen que en uno de los análisis excluyeron lo que ya hemos mencionado a los pacientes que habían reportado una enfermedad autoinmune, lo cual eso también es adecuado, y nos cuentan los resultados, ¿no? Insisto, un chorral de participantes, 25,000 y tantos, una muestra en cuanto a sexo biológico muy bien balanceada, 51% mujeres, racialmente diversa, o sea, 71% de hispánicos, digo, 71% de caucásicos, pues no es así como que súper variado, pero ciertamente tienen una buena población, o sea, 20% de raza negra, 10% de otros grupos étnicos, no está tan mal como estamos acostumbrados a ver en otros estudios, sobre todo tomando en cuenta que es un estudio realizado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues eso también creo que estuvo bien. Y nos cuentan que 18% de los participantes reportaron una enfermedad autoinmune desde el inicio. Esto lo pongo en rojo porque, a ver, no es como que una de cada 5 personas en el mundo tiene una enfermedad autoinmune. O sea, sí aquí hay un poquito de sesgo de selección. Hay una proporción mayor a la que pues, hay en el mundo real de personas con enfermedades autoinmunes. Entonces, sí se ve que eso como que tuvo que ver en el reclutamiento. Nos dicen que son 4,500 participantes y también por eso hay que poner la atención a los dos análisis, ¿no? O sea, al que incluye a los que habían reportado y a los que no. Desenlace primario, los números que ya hemos revisado, 123 casos en el grupo que recibió suplementación, 155 en el placebo. El desenlace primario panza, la significancia estadística, el intervalo de confianza se queda a una centésima. Probablemente si le redondearan las milésimas acaba en la unidad, pero pues, no sabemos eso, no es que sea indispensable. Y el grupo y la suplementación de omega 3 no alcanzó la significancia estadística, ¿no? Los análisis preplaneados, y por eso lo pongo en rojo, porque si están preplaneados, si avisaste desde antes que lo ibas a hacer, están muy bien. Fíjense cómo estos análisis preplaneados de los primeros 2 años de seguimiento para evaluar la latencia de enfermedades autoinmunes, o sea, las que estaban ahí dormidillas y todavía no se habían manifestado bien, reveló una incidencia un poco más baja en el grupo con vitamina D, ¿no? Entonces, eso también, o sea, a ver, habrá quien quiere interpretar eso como que los que tienen ahí un poquito de latencia, la vitamina D como que se las, podría decir como que les ayudó. Aunque es un poquito medio sobreestirar la interpretación, la verdad. Cuando calcularon los hazard ratios, en cada uno de los años, eso también muy bien. O sea, fíjense cómo, o sea, vamos a analizarlo todos juntos, los 5 años juntos, pero también año por año, ¿no? Porque la incidencia, insisto, pues no es lo mismo la incidencia en el 5.º año que en el primeritito, ¿no? Las diferencias entre años fueron pequeñas, ¿no? Entonces eso también como que le da un poquito más de solidez a los hallazgos. Y en el grupo de vitamina D, la incidencia fue más baja tanto en los primeros 2 como en los últimos 3, ¿no? Entonces, o sea, eso también como que va a favor de que la vitamina D algo ahí tiene que ver. Sería raro, por ejemplo, que o sea, que todos los años fueran iguales entre grupos y que solo uno de los años hubiera una diferencia grandísima, ¿no? Eso nos haría sospechar. Nos están dejando tranquilos de, no, espérate, o sea, el efecto es consistente, ¿no? Entonces, eso también está bien. Pero, cuando hicieron una asociación lineal, no había, o sea, cuando modelaron todo como una asociación lineal, no había evidencia estadísticamente significativa para el tiempo con vitamina D, o sea, entre el número de años y la vitamina D. Eso no es que sea demasiado sorprendente, es uno de los controles pertinentes, pero nada más, ¿no? Algo que no mencioné antes, tampoco me voy a clavar demasiado en los detalles técnicos. Algo que analizaron fue que hubiera interacciones no lineales. Es decir, en biología no todo se apega a una asociación lineal. Hay, por ejemplo, asociaciones exponenciales, ¿no? Cuadráticas. Entonces, también hicieron regresiones de esas y eso está muy bien, ¿no? Pues porque
sea, no se quedaron solo con un tipo de interacción. Para los análisis secundarios, la incidencia acumulada de enfermedades autoinmunes, bueno, pues, o sea, fue más baja en los 3 grupos que recibieron algún tipo de suplementación que en el que no. O sea, esto también es importante, ¿no? Porque como es un diseño de 2x2, hay a quien le tocó ambas cosas, vitamina D y omega 3. Hay a quien solo le tocó, hay 2 grupos a los que solo les tocó una cosa, o vitamina D u omega 3. Y hay un grupo al que les tocó puro placebo. Entonces, los 3 grupos que tuvieron suplementación tuvieron una menor incidencia que el que no tuvo. Eso también nos da un poquito más de consistencia. Y en los preplaneados, subrayamos preplaneados porque eso es lo único que hace que sí se valga, análisis secundarios, buscaron, o sea, también conscientes de que varios íbamos a protestar de, oye, no inventes, o sea, no es lo mismo tener hipotiroidismo que tener espondilitis anquilosante, no es lo mismo tener Sjögren que tener enfermedad celíaca, no es lo mismo. Entonces, o sea, tomando en cuenta eso, hicieron análisis para enfermedades autoinmunes individuales y ahí no encontraron diferencias estadísticamente significativas, pero ahí me gustaría enfatizar que muy probablemente es porque no tienen suficiente poder estadístico para cada una de las enfermedades autoinmunes, ¿no? O sea, seguramente tienen muy poquitos casos para enfermedades individuales, entonces eso no quiere decir que no haya diferencias que existan, pero es poco probable que con 123 contra 150, o sea, tienen 123 y 155 casos, pero ya que los divides en cada una de las enfermedades autoinmunes individuales, pues ya va a haber enfermedades que te quedan con 2 casos, 3 casos, pues argumentablemente sería difícil que tuvieras poder en ellos y pues bueno, ellos no encontraron diferencias estadísticamente significativas. Hicieron otra cosa interesante, que es, o sea, estos pacientes, los que habíamos dicho arriba, de Graves, Hashimoto y algunas otras, que, a ver, como que sí parece que tienes un autoinmune, pero no estamos totalmente seguros. Entonces, esos pacientes los dejaron fuera del análisis primario, pero aquí los están incorporando. Como de, bueno, a ver, vamos a dar el beneficio de la duda, ¿no? Y cuando los incluyen, bueno, pues entonces siguen observando lo mismo, ¿no? Y ahí sí había una interacción entre omega 3 y los años de seguimiento. Ahora, algo que sí es importante es que nos mencionan, o sea, ya habíamos dicho esto de que un factor de riesgo para tener una enfermedad autoinmune es haber tenido una enfermedad autoinmune. Entonces, cuando excluyen estos pacientes del análisis, los hazard ratios cambian muy poquito. O sea, podríamos argumentar que no influyen demasiado. Entonces, pues todo bien también, ¿no? Otra vez, le da un poquito de solidez y consistencia a las observaciones. Los subgrupos preespecificados confirman, para las enfermedades autoinmunes confirmadas, encontraron algo muy curioso que después discuten. Sí había una interacción significativa entre vitamina D e índice de masa corporal. Es decir, o sea, sí parece que no da igual. Vamos a suponer que te tocó vitamina D. Pues no da igual, no es el mismo efecto o el mismo beneficio si tienes un IMC que otro. Entonces, eso ya lo notaron desde ahí, después lo discuten. Y cuando modelaron, esto también es, o sea, lo puse en verde o en un color distinto porque es algo que muchas veces se nos va. A ver, el índice de masa corporal es una variable cuantitativa continua, ¿no? Podemos hacer operaciones con ella y hay decimales y estamos seguros de que la diferencia entre 27 y 26 es la misma que hay que entre 28 y 27, etc, etc, etc. Es un número, para pronto. Sin embargo, es una variable cuantitativa continua que muchas veces categorizamos. Entonces ponemos que entre 19 y 25, peso normal, 25, 29, sobrepeso, etc, etc, etc. En general, es una mala idea categorizar una variable cuantitativa continua, porque pierdes poder estadístico. Y ellos, o sea, los autores hicieron muy bien su chamba, porque hicieron las dos cosas. ¿Por qué? Pues porque también clínicamente sí es relevante tener obesidad mórbida que tener desnutrición, ¿no? O peso de desnutrición. Entonces, está bien hacerlo de las dos cosas. Y lo que aquí nos dicen es que, bueno, primero, esto del IMC como con interacción con la vitamina D, era cuando lo lanzaron en categórico, pero cuando lo lanzaron como cuantitativo continuo, es aquí los términos, es aquí lo que nos están contando. Que cuando lo pusieron como una variable continua lineal,
no encontraron estas interacciones para vitamina D. Y, sin embargo, cuando lo hicieron para los que tienen un índice de masa corporal de 18 contra los que tienen 25 o más, ahí sí la encontraron. Es decir, sí nos están diciendo, bueno, a ver, cuando los analizas todos como un número, no parece haber mucho, pero cuando analizas los dos extremos, ahí sí hay una interacción relevante. Nos muestran sus gráficas, no me voy a detener demasiado en sus gráficas. Es incidencia acumulada, entonces es incidencia acumulada y no probabilidad. Entonces, estrictamente no tendría por qué ir del 0 al 100 o del 0 al 1. Entonces, ahí también nada que criticarles demasiado. Tampoco voy a tener demasiado en las tablas, no hay nada particularmente bueno ni malo en las tablas. De hecho, el texto hace un muy buen trabajo resumiendo lo más importante de las tablas. Y bueno, aquí simplemente les pongo, solo voy a aprovechar para mencionar, estos son los análisis por cada una de las enfermedades autoinmunes individuales, ¿no? Entonces, fíjense cómo, pues un poco como decíamos, los casos que se quedan para cada una de esas enfermedades individuales, pues ya son poquitos, ¿no? 12, 15, etc, etc, etc. Muy bien. Continuamos. Nos cuentan, bueno, esto mismo que decíamos del índice de masa corporal, ¿no? O sea, cuando el índice de masa corporal era más de 30, todavía más al extremo, seguía habiendo esta interacción positiva. Vamos a discutir por qué en un momento más. Algo también muy interesante que analizaron y que sí está preregistrado como uno de los desenlaces primarios, perdón, secundarios, es, a ver, vamos a ver si el efecto de la vitamina D era más grande en quienes ya tenían una historia familiar de autoinmunidad. Porque uno de los factores de riesgo para tener autoinmunidad es tener historia familiar de autoinmunidad. Y sí, o sea, pareciera que la suplementación con vitamina D fue particularmente buena para quienes tenían este tipo de antecedentes familiares, ¿no? Entonces, esta interacción fue estadísticamente significativa. Y aquí ya nos dicen, para pronto, todo lo demás, todo lo que no te contamos en el texto, ya no fue significativo. Muy bien. Entonces, bueno, algo que me pareció que estuvo muy bien es que, conscientes de que es un estudio clínico, hicieron un muy buen resumen de la evidencia experimental que explicaría por qué funciona, ¿no? Esto se me hizo raro verlo en la discusión y no en la introducción, pero a ver, eso es de forma y no de fondo. El punto es que sí está. Entonces nos cuentan que, bueno, que la vitamina D tiene un montón de implicaciones inmunes, ¿no? Se une al receptor y, o sea, las células dendríticas, los linfocitos B, los T, expresan muchísimo el receptor, tiene muchísimas, disminuye la síntesis de interleucinas, inhibe la expresión de interleucina 2, TNF, o sea, todo eso haría biológicamente plausible, o sea, que hay que acordarnos que cuando estamos viendo o analizando un multivariado, uno de los requisitos es que sea biológicamente plausible. Y pues así, y sí está, ¿no? O sea, disminuye la producción de autoanticuerpos en los linfocitos B y un poco lo mismo, pero pues menos extenso porque hay menos evidencia experimental directa. El ácido eicosapentanoico pues, y el DHA, el docosahexanoico, también inhibe la producción de proteínas reactiva, TNF, etc, etc, etc. Entonces, aunque no es el punto central del artículo, sí discuten qué es lo que haría biológicamente plausible. Y aquí nos cuentan lo que ocurrió con los primeros 3 desenlaces primarios que habíamos visto en el preregistro. Medir interleucinas es muy caro, entonces entendiblemente no lo hicieron en los 28,000, 25,000, perdón, pero en 1,500 de ellos, un número nada despreciable, ahí sí les midieron interleucina 6, TNF, el receptor de TNF, proteína C reactiva, etcétera, etcétera, al inicio y un año después. Y no encontraron ningún tipo de reducción. Esto no necesariamente quiere decir, o sea, esto para nada invalida los resultados, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que los cambios en la concentración de estas moléculas muchas veces son locales. Entonces, o sea, el hecho de que no tengan una repercusión detectable sistémica no quiere decir que no están ahí. Aquí discuten lo que habíamos mencionado sobre el IMC. Y una de las cosas que mencionan, y hay que decirlo, o sea, a ver, la vitamina D es una vitamina liposoluble y por lo tanto el volumen de distribución en una persona con mayor
grasa o mayor tejido adiposo, pues es mayor. Es decir, no es lo mismo 2.000 unidades para alguien que tiene mucho tejido adiposo que para alguien que no. Pues porque el tejido adiposo podría secuestrar buena parte de esa vitamina D y entonces eso haría que no estuvieran expuestos a la misma dosis. Cuentan como un estudio, pero aquí hay que enfatizar, esto es con D2 y no con D3, no encontró una interacción significativa. Sin embargo, me parece que ese estudio no tenía mucho poder, pero bueno, eso lo vamos a dejar un poco al lado. Y eso sugeriría que el hallazgo no es simplemente porque se diluye, ¿no? O sea, en el mayor volumen de distribución. Hay que recordar también que, bueno, pues que o sea, la obesidad y el sobrepeso son estados proinflamatorios crónicos y entonces eso haría que fuera plausible que, bueno, pues ellos además tienen un estímulo inflamatorio que los otros no y que pues podría modular o no sería impensable modular, que eso pues, module el efecto, ¿no? Entonces, eso también. Aquí mencionan lo que ya hemos dicho antes, ¿no? Que hay enfermedades que son características de la juventud, pero como seguramente tienen ahí sus datos de riesgo cardiovascular, pues ellos se enfocaron en adultos un poco más grandes y pues por eso no se pueden generalizar, ¿no? O sea, sí reconocen esa limitación, debido a que las enfermedades autoinmunes pues tienen una latencia y son relativamente, tardan un poco en establecerse, pues también pudiera ser que si siguen a estos participantes por tiempo suficiente y les dan por más tiempo, digo, yo creo que este es tiempo suficiente, pero si lo siguieran por más tiempo con la suplementación, pues a lo mejor el efecto cambiaría, sería más grande, sería más pequeño, ciertamente eso no lo podemos concluir con los datos que tenemos. Sin embargo, y pues otra cosa que mencionan es que, a ver, o sea, la relevancia clínica es alta, no nada más porque haya un beneficio, sino también porque hay que tomar en cuenta que pues, hay muy poquitos efectos adversos de una suplementación de este tipo. O sea, a ver, si hay intoxicación por vitamina D, o sea, si es posible que acabes teniendo problemas con el calcio por demasiada vitamina D, pero, o sea, son intervenciones como muy seguras, que a lo mejor para personas con un riesgo particularmente alto serían razonables. Sin embargo, y esta es una de las acotaciones que ya les ponía en el chat y que creo que es muy importante, o sea, acuérdense que el tamaño del efecto pues, hay que ponderarlo bien. El tamaño del efecto que veíamos es más o menos como de 518, o sea, el número necesario a tratar. Digo, aquí lo calculé con los porcentajes, ¿no? O sea, con la proporción relativa de 130 y de 155 en los grupos correspondientes. Eh, no es la única forma de calcular el número necesario a tratar, pero, o sea, esto quiere decir que habría que suplementar a 518 personas para prevenir una de estas enfermedades, ¿no? Con los datos del estudio. Y pues eso sí se oye como mucho, ¿no? O sea, a ver, no hace daño, pero probablemente solo sea algo que tuviera sentido. Uno tiene que ser replicado y, digo, replicarlo va a estar difícil porque es un estudio que se ve que llevó mucho tiempo, se ve que está caro. A ver, ¿es inocuo? Sí. Eh, Mucha gente tiene de todos modos deficiencia de omega 3 y de vitamina D, entonces pues, tampoco es como impensable eh, hacer este tipo de intervenciones, daño no va a hacer. Hay que recordar que este estudio no estuvo enfocado en gente con deficiencia. Sin embargo, el número necesario de tratar puede ser altísimo, ¿no? O sea, y solo volver a poner énfasis como ejercicio académico, como no da igual cuando nos dicen, oye, 22% de reducción en enfermedades autoinmunes, pues eso se oye como mucho más acá que necesitamos tratar a 500 para prevenir una en 5 años, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, no hay que dejarnos ir con la finta de los resultados expresados como porcentaje y pues nada más, ¿no? Eh, en las benditas redes sociales, tenemos que agradecer a que ahorita pusieron en Twitter que sí salieron, también están, pues estos se fueron al New England, entonces aplausos además porque no hubo sesgo de publicación. Los resultados a mí se me pasó de noche, o sea, se me pasó de noche este artículo, no lo tenía en el radar. Están los resultados de riesgo cardiovascular y de cáncer, y digo, si quieren luego los analizamos con detenimiento, pero no hubo diferencias en cuanto a desenlaces cardiovasculares ni de cáncer, ¿no? Entonces, gracias a Educanestesia, porque es el que ahorita nos pasó el dato, sí están
sí están los resultados y bueno, pues no es sesgo de publicación, ¿no? Ahí luego lo metemos una terna por si lo quieren revisar, aunque pues ya nos spoileraron todo. Y está bien, ¿no? O sea, tampoco, no es de a huevo leer todo. Y pues nada, gracias ahí por el tip y solo por tenerlo todo bien actualizado en la misma grabación, ¿no?